Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la introducción y pues encantadísimo de compartir con ustedes un tema bastante interesante que creo que va a servir bastante y ser de bastante provecho para los exportadores y los emprendedores. Pues sin más, el título de la investigación de este seminario lleva por nombre ¿Cómo preparar tu estudio de mercado para la exportación? Y para ello he estructurado la presentación en 4 importantes ítems. El primero, a comenzar a situacionalizar la conceptualización de la investigación de mercados para entender justamente a qué le denominamos un estudio de mercado, qué es una investigación de mercado. Posterior a ello, veremos los elementos del estudio de mercado que son muy relevantes al momento de dar este pie tan interesante antes de la internacionalización de los productos. De otro lado, a diferencia de otras presentaciones que han tenido el día de hoy, trataremos de hacer este estudio de mercado paso a paso mediante una simulación, de tal manera que ustedes van a entender un poco cómo se estructura los estudios de mercado y evidentemente en la parte práctica, cuando ya lo tengan que hacer ustedes mismos, pues comenzar a situacionalizar y utilizar estas herramientas de mercado para poder encontrar oportunidades comerciales y sobre todo decisiones importantes al momento de internacionalizar. Y finalizaremos con las herramientas de investigación de mercado, que más que a nivel informativa, trataremos de ser lo más descriptivo posible para que ustedes puedan utilizarlas. Hay algunas que evidentemente son de pago y otras que son gratuitas, ¿no? Muy bien, ahora comencemos con la parte de introducir conceptos. Yo creo que muchos de los que estamos aquí presentes, como Ruth, Patricia, Lucero, Enrique, Alex, Cristian, nos planteamos cómo hacer el estudio de mercado. Creo que cuando uno tiene esta idea de negocio, cuando uno quiere emprender y forjar justamente esta visión de internacionalización, nos preguntamos, ¿en qué país quiero exportar? Quizás también cuando tenemos seleccionado el mercado, también nos podemos preguntar qué características existen dentro de estos mercados, tanto a nivel económico, político, social, para justamente entender si es una viabilidad rentable a nivel económico, a nivel financiero, a nivel fronterizo, a nivel logístico. Y en esa perspectiva y línea, cuando entendemos realmente si este es uno de nuestros mercados ideales, es que también nos planteamos sobre las restricciones. Como todos los mercados, existen regulaciones al momento de ingreso. Y también otra de las principales cuestiones que nos preguntamos es, ¿existen restricciones, existen barreras para ingresar a este mercado? Luego, cuando analizas toda esta perspectiva, tenemos nuestro mercado, conocemos a la sociedad, encontramos las barreras, también existen otras preguntas ligadas a si realmente hay una demanda importante de mi producto. Porque a veces existen pequeños errores al momento de realizar la exportación y queremos irnos al mercado que tiene arancel cero, queremos irnos al mercado que tiene la proximidad a nivel de lenguaje, pero no entramos, o también por los límites, ¿no? Evidentemente es mucho más fácil exportar a Chile, a Colombia, que exportar a Estados Unidos o a la Unión Europea. Entonces, estas proximidades a nivel geográfico también nos permite generar ciertos cuestionamientos, preguntas al momento de la internacionalización. Desde otra perspectiva, cuando analizamos esos aspectos sociales, culturales y políticos, en el eje cultural es importante entender las características de los consumidores. Asimismo, ya verán a lo largo de la presentación, un elemento muy importante son las tendencias de mercado. ¿Y por qué? Porque nos permiten adecuarnos a las nuevas realidades, a los nuevos formatos y perfiles de los consumidores. Es evidente que en cada una de las charlas que se imparten dentro del programa del miércoles del exportador, siempre se busca dar este paso o este objetivo a mejorar el packaging, a mejorar un poco, a entender al consumidor,
las nuevas regulaciones logísticas, los aspectos culturales, los perfiles de negociación, pero sobre todo entender cómo el comportamiento a nivel tanto cultural como también de las propias empresas, de los elementos tecnológicos están comenzando a revolucionar el horizonte a nivel general. Ahora, cuando hablamos de tendencias de mercados, es importante escuchar dos palabras que creo que hoy en día son las más usadas: inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la data, el big data. Ahora la información y el flujo es esencial en una toma de decisiones, pero también nos pone a reflexionar de que las redes y el entorno virtual también generan un elemento de potencialidad. Pero lo interesante no es verlo desde la perspectiva teórica, lo interesante es verlo desde la perspectiva práctica. Yo creo que muchos de los que estamos aquí utilizamos las redes sociales y estamos mucho más informados, pero la idea es aprovechar de manera positiva esa información. Y por lo tanto, un elemento clave dentro de los estudios de mercado, dentro de la inteligencia comercial, es la información. Luego es también relevante encontrar a la competencia internacional, así como también sin dejar de desviar el foco a la competencia local. Cuando analizamos nuestra competencia local, hablamos de que existe una oferta de nuestro producto, a excepción de que sea un producto totalmente nuevo, una inteligencia artificial nueva, vamos a suponer, de que realmente o es una nueva transformación dentro del producto que no existe competencia local. ¿Y por qué es importante ver esta competencia? Primero a nivel de lo que tengo regionalmente, nacionalmente, porque me permite entender qué modelamientos, qué prototipados, qué elementos sustantivos puedo utilizar yo para mejorarlo. Yo creo que hoy día vemos muchos productos, muchas variedades, pero lo interesante es ese valor agregado, esa esencia de comunicación que tiene el producto y el potencial que ustedes tienen como emprendedores, como exportadores, para diferenciar los productos de la competencia. Y a nivel internacional, porque siempre va a existir un nicho de mercado, pero también es importante entender de que debe de existir una demanda insatisfecha para poder cubrir esas necesidades. Y ahí entra otro elemento importante que refiere a dos aspectos dentro del marketing cuando analizamos las 4Ps, que es el precio y la plaza. El precio es una característica esencial donde nosotros vamos a poder entender cuál va a ser nuestro margen de utilidad, cuál va a ser esta ganancia que vamos a tener y también entender hasta cuánto podemos cubrir esta cuota de mercado. Desde otra perspectiva, la diferenciación del producto y la competencia nos permitirá aprovechar las oportunidades comerciales con diversas dinámicas al momento de ingreso, ya sea de diversificar mercados, ya sea de diversificar productos, ya sea de penetración de mercado y otros elementos característicos que uno debe de entender al momento de ingresar un producto al mercado objetivo. Y pues es evidente de que hay que utilizar las herramientas de promoción como una característica importante dentro de nuestro proceso, porque así como nosotros, los factores de competencia nos permiten a generar una reflexión global sobre lo que está ocurriendo. Por lo tanto, todas estas acciones de cuestionamientos que yo creo que hoy en día todos tenemos al momento de emprender y forjar este negocio, pueden ser resueltas a través del estudio de mercado. Pero antes de pasar a las siguientes láminas, quiero que reflexionen ustedes, porque cuando me reúno con los diversos exportadores, cuando atiendo dentro de las consultorías un poco las dudas que existen a nivel general dentro de estos perfiles emprendedores, sobre todo hablo del emprendedor, porque también las grandes empresas ya tienen un área explícita, es que mencionan, sí, pero tendremos que hacer un estudio de mercado, es necesario, yo ya tengo un contacto en el mercado destino. Quizás ya me han encontrado ahí una persona que me puede ayudar a vender el producto. Pero yo creo
que una de las principales barreras que existe dentro de este potencial emprendedor es que no entendemos el mercado y no nos anticipamos a esos riesgos. Por lo tanto, yo pienso que toda esta anticipación en elementos culturales, políticos, sociales y económicos nos ayudan justamente a tener una barrera, a tener un escudo, diría yo, más que una barrera, un escudo de defensa para poder realizar una inversión certera en la internacionalización. Y por lo tanto, aquí encontramos otro elemento muy importante que nos permite elaborar el estudio de mercado. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Explícitamente a la inteligencia de mercados. La inteligencia de mercados nos ayuda a elaborar el estudio de mercado. De tal manera que si comenzamos a definir en base a diversos autores relacionados al marketing, la idea no es darles acciones más teóricas, pero para que se entienda, la inteligencia comercial es todo un proceso. Es un proceso que requiere recopilar, analizar, utilizar información relevante sobre nuestro mercado, pero también entender el comportamiento de los clientes y de los potenciales consumidores, entender a la competencia y las tendencias que nos ayudarán a tener decisiones estratégicas. Por eso, cuando ustedes planteen el elemento de inteligencia comercial que terminará en un estudio de mercado, toda esa información que ustedes tienen finalmente recaerá en toma de decisiones. ¿Y por qué es interesante y bonita la inteligencia comercial y en realidad este flujo de la información? Yo siempre destaco las características del potencial exportador. Ustedes sabían de que al cierre del 2024, el Perú podría estar exportando, digo podría porque ya, bueno, de acuerdo a las proyecciones se estima este monto, pero a la fecha, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas, la SUNAT, hay cifras del mes de noviembre, pero las exportaciones del Perú superarían los 74.000 millones de dólares. Una cifra récord que nunca en la historia del Perú se había producido. Y es interesante porque cuando ingresé a este mundo exportador, en el año 2016 las exportaciones estaban valorizadas por 36.000 millones, luego pasaron a 40.000 millones, luego 44.000 millones, luego la contracción del COVID, y luego superamos los 60.000 millones. Entonces vemos un crecimiento exponencial. Pero lo interesante dentro de estas cifras es encontrar de que los productos se están diversificando y los mercados también. Y justamente estos elementos subyacen y son gracias a los estudios de mercado que realizan. Ahora bien, la inteligencia de mercados también nos permite entender estas cifras. Y al mes de enero-noviembre del 2024, o sea, los 11 primeros meses o los 11 meses que van del año, las exportaciones han registrado un monto de 67.558 millones de dólares. Interesante ver que el crecimiento ha sido de 15.8%. Y durante este periodo también hay importantes cifras de crecimiento para las exportaciones con valor agregado, las no tradicionales. Y solo para referir algunos montos relevantes dentro de ello, hablamos de que nuestras exportaciones con valor agregado están superando los 18.457 millones de dólares. Entonces, y con una cifra de crecimiento de casi el 11%. Cada vez la cuota de participación de los envíos no tradicionales está ganando una cobertura muy interesante gracias a este sector, el agropecuario, también evidentemente a las manufacturas, al textil, a la pesca y también de todos estos envíos que vienen a ser intangibles como los servicios. Entonces, estas cifras nos ayudan a entender toma de decisiones de que el horizonte de proyección exportadora es muy optimista. Vemos interesantes aspectos también a nivel de la diversificación de los productos, ¿no? Les hablaba de que los arándanos, las mandarinas, el cacao, las frutas, los aguacates, los teachers de algodón, los envases y embalajes, las maderas, los productos pesqueros como la pota precocida, los langostinos,
en la categoría de software, todos estos productos que están diversificados y clasificados en diversos sectores nos permiten entender que cada vez estamos llegando a nuevos mercados también, adaptándonos hacia las nuevas regulaciones que tienen las diferentes regiones a nivel general. Interesante ver también la competencia, porque yo siempre cuando analizo el caso Perú me gusta ver a nivel regional cómo vamos, ¿no? Y es importante ver cómo, por ejemplo, un país sudamericano y que está limítrofe de nosotros en el sur, como Chile, ya ha superado los 100.000 millones de exportación, teniendo tasas de crecimiento de 5.9%. Y escuché una noticia muy interesante de que están comenzando, ustedes saben que a nivel de producción le ganamos con los arándanos a Chile, pero ahora hay una producción muy interesante de Chile con la cereza. Entonces, ver la nueva potencialidad de exportación y sobre todo de aprovechar nuevos productos es un valor interesante y esto lo logramos justamente a través de la inteligencia de mercados. Desde otra perspectiva, yo creo que ustedes como emprendedores tienen una facilidad frente a los años 90 y que son la gran apertura económica y comercial que ha tenido el Perú en los últimos años. Sabemos de que al 2024 el Perú cuenta con 22 tratados de libre comercio, que un tratado de libre comercio nos ayuda a tener preferencias arancelarias y minimizar las barreras no arancelarias, que ya explicaremos a qué nos referimos con ello. Y nos permite ingresar a nuevos mercados. Estamos hablando de 58 mercados que nos permiten acceder con preferencias arancelarias. Dentro de estos mercados, imagínense que todos los envíos de Perú, del monto total por ejemplo, de los 74.000 millones de dólares exportados, el 90% está cubierto con los tratados de libre comercio. Tenemos importantes acuerdos como, por ejemplo, con Estados Unidos, con Canadá, con Chile, con el Mercosur, con la Unión Europea, con Japón, con China. Entonces, es interesante ver ahora con Australia, frente al Brexit, firmamos con el Reino Unido, y hay una ambiciosa cartera de negociaciones establecidas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con nuevos mercados, ¿no? Sabemos de que en el marco de este espacio del Foro Económico Asia-Pacífico, el APEC, se firmó el acuerdo comercial con Hong Kong, un nuevo mercado que yo comenzaría a verlo con nuevas proyecciones, sobre todo para los productos de la agroalimentación, para los productos pesqueros. Luego se modernizó el Tratado de Libre Comercio con China para dar mayor facilidad de acceso e incluir temas de transformación digital que también son muy relevantes y que los había especificado al inicio de mi presentación. Y otra ambiciosa cartera donde tendrán ustedes oportunidades de acceder a nuevos mercados como Indonesia, como India, como los Emiratos Árabes Unidos, que esta es una cartera que está pendiente de negociación. Entonces, hay facilidades para establecer nuevos negocios en los mercados internacionales. El hecho de haber sido un país anfitrión de la APEC nos ha permitido tener grandes oportunidades y preferencias dentro de los mercados internacionales y cada vez hacernos mucho más conocidos. Cuando hablo de productos, por ejemplo, agroalimentarios, nos conocen a nivel de la gastronomía. Por lo tanto, podemos ser proveedores importantes de estos productos para ingresarlos a las cocinas internacionales. Desde el punto de vista de los productos textiles, las pasarelas de modas internacionales como en Europa, explícitamente en Milán, en Estados Unidos, en el caso del continente norteamericano, también nos permite dar facilidades para que los productos como la alpaca, la lana, puedan promocionarse a nivel internacional. Una industria muy relevante como la cinematográfica, la producción, yo siempre resalto esta película de Piratas del Callao, que toda la animación se produjo en el Perú. Y ahora toda esta promoción turística que hemos visto, por ejemplo, con la película de Transformer, con la de Paddington que se graba en Machu Picchu, nos permite realmente dar este valor agregado cultural, porque detrás de un producto también hay un storytelling del producto. Y esto es lo que nos permite dar una potencialidad nueva de oportunidad de mercado. Aquí, ¿con qué me quiero quedar con esta idea? Que toda esta información que les he brindado en diversos ámbitos nos ayuda, o una herramienta que nos permite entender todo ello es la inteligencia de mercados. Y que es interesante resaltar dentro de las características de la inteligencia de mercados. Primero, que estamos basándonos en datos.
Datos que pueden ser de tipo cualitativo y cuantitativo y que nos permite entenderlos desde dos funciones, desde información primaria, que ustedes la pueden establecer a través de un estudio de mercado con información de encuestas, ¿no? Circulando encuestas para entender un poco el perfil de mercado, para entender a los potenciales consumidores y la viabilidad de introducir un producto en el mercado. Es evidente de que a veces esto genera un costo, pero yo pienso que es más que ello una inversión muy interesante para poder entender justamente si es un nuevo producto, un nuevo lanzamiento, poder entender qué tanta potencialidad hay de demanda de mi producto. Y como fuentes secundarias, pues todo el universo de la data y el flujo de la información en redes, ¿no? Que hay que aprender a segmentarla, porque a veces en la información podremos encontrar cierta tendencia real u otras que salen fuera de la órbita. Por lo tanto, al final de la presentación encontrarán fuentes confiables, suficientes, relevantes, que ayudarán justamente a tomar esta óptica de decisiones al momento de internacionalizar el producto. Otro aspecto importante es la toma de decisiones, y la toma de decisiones se establece con estrategias. Estas estrategias se basan en las acciones de marketing y ventas en punto de destino, ¿no? Y para ello es importante analizar todas las cuestiones previas dentro de los aspectos de hacer un estudio de mercado paso a paso. Es evidente de que en la inteligencia comercial la información es cambiante, es actualizada y es constante. ¿A qué me refiero? Que los mercados siempre van a cambiar. Por lo tanto, hay que entender cómo van las nuevas regulaciones en los mercados internacionales. Por ejemplo, en la Unión Europea están existiendo algunos cambios fitosanitarios que el Perú va a tener que adoptar, porque si no, será un mercado cada vez más complejo. Desde otra perspectiva, cuando me dicen ingresemos directo a la Unión Europea, yo siempre menciono, la Unión Europea es un bloque que nos da preferencias arancelarias, pero el comportamiento de cada mercado es totalmente distinto. Por lo tanto, hay que entenderlo, hay que analizarlo, hay que comenzar a ver los aspectos culturales, los aspectos políticos y entender también cuál es ese flujo de desviación de comercio internacional y encontrar las oportunidades con el flujo de la información. Ejemplo de ello, ustedes saben de que Estados Unidos está actuando con una política migratoria muy fuerte y pues el presidente Donald Trump comenzaba a deportar a las personas a sus destinos de origen. En el caso colombiano, el presidente Petro no autorizó la llegada de un avión, ¿no? Con todos estos migrantes que los estaba llevando deportándolos al destino, y no dejó aterrizar el avión. ¿Y que hizo Donald Trump? Aranceles. ¿Qué quiero quedarme con ello? Que claro, colocaban los aranceles, y ¿quién es el principal exportador, aparte de los mercados también de África, de café? Es Colombia. Inmediatamente lo que yo dije en mi red de LinkedIn, que quería publicarlo, pero me ganó al día siguiente ya la decisión de Donald Trump, aprovechemos las oportunidades, nos podemos convertir como un proveedor importante. Ahora, evidentemente, ya hemos visto de que se ha cerrado esta oportunidad frente a las condiciones de Colombia, pero esa es una manera de aprovechar una situación y comenzar a ver con ojos cómo podemos, frente a una situación compleja, aprovechar una oportunidad. Ahora, el puerto de Chancay, sin duda alguna, reducir de 45 días a 23 días la exportación, pues es un canal muy interesante. Que hay costos logísticos un poco altos, es evidente, pero hay un antes y un después. El hecho de tener un nuevo mercado como Hong Kong nos permite también aperturarnos a un mercado chino que paga muy bien. Y por las fechas del Año Nuevo Chino, ustedes saben que hay un amplio consumo por el mercado asiático por el tema de las frutas, por ejemplo. Entonces, es interesante encontrar estas oportunidades. Diego, ¿y qué referencia das a lo que está ocurriendo de manera internacional? Pues que cada vez nos acercamos a mercados más proteccionistas, como es el caso de Estados Unidos, que quiere colocar arancel a todo, hasta los países del NAFTA. Y lo interesante es ver que de momento la política comercial con el Perú se mantiene uniforme hasta nuevo aviso, salvo que han quitado todas estas ayudas Estados Unidos con la USAID, pero bueno,
veremos la manera de trabajar e impulsar siempre el acercamiento con nuestros principales socios comerciales. Encontrábamos también el caso de México, ¿no? Donde las relaciones diplomáticas están un poco en fricción, pero entender la complejidad del mercado, comenzar a desviar el comercio internacional, que es una clave al momento de entender justamente este comportamiento del mercado. Pero así como analizamos el mercado, resalto el tema del consumidor y de las herramientas tecnológicas, sobre todo de la analítica de datos, la inteligencia artificial, el Big Data, para poder entender los comportamientos de mercado, los patrones de mercado y sobre todo la estadística que ayudará a tener un bosquejo inicial. Digo inicial porque el estudio de mercado requiere analizar una serie de variables. Por lo tanto, al realizar una inteligencia de mercados, tomamos mejores decisiones, somos mucho más competitivos, segmentamos eficientemente nuestro mercado, conociendo mucho más preciso el mercado meta o el mercado objetivo y optimizamos las estrategias de marketing en un horizonte mucho más eficiente. Ahora bien, después de haberlos motivado con bastante información en esta lámina, es importante ahora entrar a el estudio de mercado, no antes dejándoles siempre precisar de que para que esto no sea tan monótono de escucharme, que nutran, yo entiendo que las preguntas van al final, pero nutran con si tienen algún tipo de dudas en el chat para yo poder atenderlas en el transcurso de la ponencia. Ahora entremos, hasta aquí todo claro, si me pueden, quiero ver esta interacción en el chat para que no se aburran y siempre estén ahí a la expectativa, pónganme ok en el chat si de momento han entendido los conceptos. Ahora, entremos a otro punto interesante que es el estudio de mercado. El estudio de mercado es la acción del proceso sistemático. Gracias, Enrique, Elba, Jenny, buenísimo, Janet, genial, María Luisa, Mario y Wilber. Caray, están muy bien, perfecto. El estudio de mercado finalmente es un proceso sistemático de recopilación, de análisis de un mercado en específico. Pero aquí entendamos también de que cuando hablamos de un mercado específico, previamente también es importante tener un abanico. Es como yo digo esto del póker, ¿no? No por el azar, sino porque hay que tener diversas alternativas. Y cuando uno, interesante, y este punto que dice Enrique que estamos atentos, pues en el estudio de mercado hay que estar muy atento al momento de entender los comportamientos de los mercados. Yo les decía de que no establezcan un solo mercado. Comiencen cuando realicen su estudio de mercado a plantearse 4 mercados objetivos. 4 mercados. Que mi prima me ha recomendado esto porque tiene un comprador, colóquenlo. Que he visto que a nivel logístico es más económico, colóquenlo, o sea, coloquen los mercados priorizados para que luego comencemos desde el estudio de mercado a ver cuál es el mercado ideal, pero hay que tener una serie de acciones. Por lo tanto, les decía que es un proceso sistemático, recopilar información, analizarlo, las condiciones, la competencia, el público objetivo y entender cómo funciona. Por lo tanto, cuando hablamos del estudio de mercado, yo quisiera remontarme para que se den cuenta un poco el propósito del estudio de mercado que no viene a la fecha de cómo era en el pasado, ¿no? Y cuando yo leo los conceptos iniciales de los estudios de mercado, encontré de que el primer estudio de mercado, imagínense, fue en 1824. Lo realizó un periódico que es el Harrisburg, Pensilvania, que realizó un pequeño sondeo para ver justamente la preferencia de voto en las elecciones presidenciales. Y ahí se estableció el primer estudio de mercado para entender justamente la preferencia y aspiración política frente a 2 candidatos en Pensilvania. Entonces, estamos hablando de 1824. ¿En qué año se declaró la independencia del Perú? Más o menos plantéense para que vean un poco desde cuándo vienen los estudios de mercado. Luego, hubo otro estudio de mercado en el año 1879 por una agencia de investigación de mercados, NY, que quería analizar los niveles esperados de producción de granos para una empresa productora de equipos. Entonces, aquí entendíamos la estadística en el primer caso de sondeo para entender preferencias. En el segundo caso hablábamos sobre una tendencia de a nivel de niveles de producción.
Por ejemplo, en una expectativa de cuánto crecerán las exportaciones, tenemos que incluir variables econométricas para poder entender cuál será la proyección. Lo mismo ustedes cuando elaboran sus proyecciones a nivel financiero, establecen una serie de criterios donde el mercado es muy importante para saber si el siguiente año, pues la proyección en toda empresa siempre va a ser de crecer 3%, 5%, 10%, de acuerdo a cómo va el volumen, el flujo, los nuevos socios, ¿no? Y por otro lado, hay un interesante autor que yo les recomiendo leer, que es College Parling, que fue el primer, a este personaje se le considera el primer icónico del estudio de mercado. Para la época, él quería analizar la industria automotriz y un poco entender cuáles eran los propósitos de una gama de segmento mucho más luxury, o sea, más de lujo. Y dentro de su estudio de mercado, que para la época era, sí, te lo vuelvo a mencionar, se llama Charles College Parling. Te lo anoto aquí porque para que puedan leerlo. Aquí lo anoto. Listo. Para que puedan un poco entender que para la época realizó un estudio de mercado de más de 500 hojas donde analizaba proyecciones, donde analizaba tendencias, donde analizaba necesidades. Y pues bajo ese sentido, lo que estaba buscando esta persona era entender cuál era el comportamiento de patrones de consumo de mercado. Y entendió que realmente el estudio de mercado era de vital importancia y por eso Philip Kotler también lo tiene presente dentro de todos los fundamentos de marketing, que el estudio de mercado es un eje vital. Y por lo tanto, este cimiento ha permitido que a la fecha, dentro de la investigación de mercados o los estudios de mercado, se incorporen nuevas metodologías de análisis, como por ejemplo el Big Data, ¿no? Para ello, yo les propongo de que siempre cuando elaboren un estudio de mercado, y a veces me dicen, sí, pero es un tema muy formal, al final, Diego, yo quiero saber que me compren, o sea, mucho, bla, 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 pero yo pienso que definir el objetivo es muy relevante. Si ustedes no tienen claro qué es lo que quieren el siguiente año con su empresa, pues al final, el primer estudio de mercado, me pregunta Rómulo, fue el que realizó el periódico Harrisburg, Pensilvania. Harrisburg, Pensilvania. Entonces, yo lo que quería aquí destacar es que siempre trácense un objetivo de mercado. Por ejemplo, diversificar nuevos mercados, potenciar la exportación de arándanos en Chile, aprovechar las nuevas tendencias de mercado para poder ingresar al mercado de Hong Kong. Trácense este objetivo porque es la única manera de entender qué es lo que ustedes se proyectan. Luego, diseñar todo este equipo de investigación. Diego, ¿y resulta costoso? En primera instancia, si ustedes lo quieren hacer, claro, de una manera muy, muy, muy eficiente y muy pulida, tiene un costo. Hay que asignar un presupuesto, porque hay que entender, enviar a gente, representarlos a nivel comercial para que conozcan el mercado. No hay nada mejor que verlo, pero también hay estudios de mercado que se pueden diseñar in-house, que un poco mi objetivo es que ustedes entiendan cómo desarrollar el estudio de mercado in-house, porque los otros los pueden tercerizar o pueden enviar a alguien, o puede haber un representante comercial, o pueden participar en una feria y ahí pueden entender un poco de cómo sacar los contactos. Pero es importante que cuando tenemos este producto identifiquemos necesidades y, claro, comencemos a analizar este mercado y recopilamos todo tipo de información. Yo digo aquí todo porque todo es de vital importancia. Lo interesante luego de recopilar esa información va a ser analizar. Y en el analizar hay que comenzar a estructurar y crear un plan de acción de toma de decisiones. Por lo tanto, el estudio de mercado es objetivo, tiene un propósito, es sistemático porque requiere una serie de lecciones y de acciones, se orienta a un problema, evidentemente, porque quieres atender, quieres conocer algo. Tiene que ser relevante, porque cuando nos desviamos, por eso les decía, establezcan ustedes 4 mercados objetivos. ¿Y cómo los establezco, Diego?
Hay diversas formas de establecerlo: por mayor demanda, por proximidad geográfica, por preferencias arancelarias, por mayor oferta, por mayor posibilidad de acceso a regulaciones, entre otras. O sea, hay múltiples factores, ¿no? Por cambios climatológicos, digo cambios climatológicos porque ustedes entienden que Canadá, claro, si bien es nuestro principal socio, pero para productos mineros, a nivel de condiciones geográficas para productos agrícolas, por ejemplo, no tienen la posibilidad por el frío de producir tanto, ¿no? Es un país mucho más frío y por lo tanto las condiciones climatológicas pueden ser un aprovechamiento. Ahora hay que entender quiénes son los principales competidores, cómo satisfacer esa demanda, ¿no? Y otro aspecto importante es la temporalidad. Que Diego, una cosa es hacer un estudio de mercado del 2024 y otra del 2025, totalmente, totalmente. Puede existir una nueva regulación que a partir de ahora no te permiten ingresar el cacao o te piden una nueva certificación o un nuevo tipo de empaquetado. Por ejemplo, mencionando el tema de las regulaciones de la Unión Europea, cada vez piden más certificaciones y cada vez el mercado se hace mucho más complejo. O de lo contrario, los niveles, por ejemplo, de cadmio, los niveles de tener nuevas certificaciones orgánicas, pues permiten de que la accesibilidad de que un emprendedor pueda pagar ello es mucho más complicado y que hacen reexportar el producto. Hay casos de éxito que por eso justamente la idea es potenciar la exportación con valor agregado, de que nosotros exportamos el arándano a Chile. Chile es productor, pero ahí le agregan un mayor etiquetado, le ponen un bonito packaging muy premium y lo exportan directamente a China y pues se los compraron. Perdimos la oportunidad de generar mayor margen de utilidad, pero bueno, esta es una manera de entender justamente este aspecto de la competitividad. Enfocarnos en el consumidor, porque cuando tengan establecido el mercado, también es importante, y esto siempre lo convoco a nivel del sector público para que se vaya comenzando a ver, y es una crítica que pueda ser constructiva, no hay que comenzar a ver las estadísticas. Exportamos a Estados Unidos tanto, es nuestro segundo socio comercial. Dentro de Estados Unidos, ustedes deben saber de que cada región, cada estado se comporta de manera distinta. Entonces, China, exportamos a China, pero oye, China es gigantesco. Hay que aprender a diferenciarlo, hay que aprender a ver cada una de las regiones cuál es el tipo de dinámica para hacer negocios con ellos. Y esto es clave y fundamental. ¿Y cómo se logra eso? Lo pueden hacer a través de las oficinas comerciales en caso no haya presupuesto, o lo pueden ver a través de las estadísticas, lo pueden ver a través de la representación comercial, porque hay que comenzar a segmentar los mercados mucho más allá de me voy a exportar a México. Sí, pero ¿a qué parte de México? Hay que comenzar a ver eso. Quizás en otra región pagan más. Y este es un grave error que también se debe de comenzar a impulsar. Luego, las diversas técnicas, claro, aquí entramos a herramientas estadísticas mucho más complejas, pero lo interesante aquí es entender la oferta, la demanda, entender las variables de acción y toda la información que estoy recopilando para tomar decisiones. Algunos me decían por el chat, ¿no? Diego, hablas de variables cuantitativas y cualitativas. Háblame en español que no te entiendo nada. Una variable cuantitativa son todas aquellas expresiones numéricas, o sea, data numérica que ayuda a tomar decisiones. Yo siempre digo que el número siempre va, la letra, o sea, lo que yo hablo, tiene que estar acompañado de número, porque si no, se pierde la validez. Yo les puedo decir que el comportamiento de mercado ha sido positivo, pero siempre hay que entender con cifras de cuánto ha sido positivo, porque claro, analizamos data. El Perú exportó $1 millón a Colombia de cacao y el crecimiento fue de 1000%. ¡Wow! 1000%. Pero claro, si analizamos la data, no se había exportado antes nada. Entonces, es importante ver también estos patrones que nos expliquen a nivel numérico qué es lo que está ocurriendo. Se puede presentar como sumatorias, porcentajes, promedios, magnitudes medibles, kilos, gramos, ¿no? Entonces, esto numérico ayudará a tomar decisiones. Y una variable cualitativa se ve expresada con características o cualidades más descriptivas, ¿no? Descriptivas que pueden ser medibles y que se respaldan con números. Por ejemplo, ustedes en marketing deben de haber escuchado el famoso DAFO o FODA,
que es la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. A veces las empresas me dicen, sí, pero identificar esto, ¿sabes qué? Yo quiero vender, pero si no tienes claro cuál es tu oportunidad de mercado, cuál es tu amenaza y cuál es tu debilidad frente a la competencia, lo más probable es que cuando exportes, ¡pum!, se te caiga, porque alguien te ganó, hay una empresa grande que ganó la cobertura de mercado, hay mayor fiabilidad por la reputación de marca, entonces hay que ser muy realistas. Y esto ayudará a construir toma de decisiones. Sí, Diego, pero establece esta teoría más a la práctica. Ejemplo, yo quiero exportar cacao. O vayamos a otro sector, ¿no? Porque mucho agro. Vayamos a las manufacturas, las proformas PET. Pero ¿sabes qué, Diego? Mira, yo tengo mi fortaleza es que soy una empresa reconocida en el mercado nacional. Genial. Una oportunidad es que veo de que las proformas PET están teniendo una amplia apertura en el mercado colombiano. Perfecto. Pero, claro, voy con esto, pero no me doy cuenta que dentro de la debilidad no puedo satisfacer las regulaciones que me da el mercado. Y dentro de la amenaza es que tengo competencia, que ya tienen la cobertura. Entonces, lo interesante siempre es ver y entender cuál es la posibilidad. En el tema de la fibra de alpaca, perfecto, los modelos son muy innovadores, tu marca es muy reconocida y reputada a nivel internacional, lo utilizan los mejores diseñadores de moda, pero yo te malogro con alguna amenaza, es que el mercado te dice, sí, pero la alpaca, sabes que he visto una noticia que maltratan a los animales y por lo tanto yo no quiero comprar de alpaca porque hay todo un maltrato una noticia que apareció de Greenpeace, pues mencionó de que hay un maltrato por parte de los animales. Oye, ¿cómo puedo responder frente a anticiparme este riesgo cuando voy a hablar con una empresa? Entonces hay que entender justamente que las debilidades y las amenazas también son importantes de reconocer. Luego, los factores del análisis Pestel, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es el análisis Pestel? Pues analizar el entorno interno de la empresa y el externo. Y importante ver todos los aspectos, el interno tiene que ver con el FODA y el externo, pues las variables políticas, económicas, sociales, de regulación y leyes. Y esto nos ayudará a entender justamente a tener un ataque mucho más directo al momento de establecernos en los mercados internacionales. Otro aspecto importante es todas las definiciones que nosotros podamos establecer dentro de lo que corresponde a un estudio de mercado. A veces, cuando uno está elaborando el estudio, hay palabras y terminologías en inglés que uno no las entiende, ¿no? Como por ejemplo, Diego, repetidas varias veces, Big Data. Big Data es el volumen de datos para identificar tendencias y oportunidades. El Business Intelligence es una herramienta que permite modelar, entender los comportamientos de una manera mucho más gráfica y mucho más estratégica, que lo ven a través del Power BI, que luego les proyectaré, que por ejemplo ha desarrollado PromPerú. Competencia directa es todos aquellos que ofrecen los mismos productos en mi mercado objetivo o mis mismos servicios. Competencia indirecta son todos aquellos que pueden ser sustitutos o similares al momento de entender justamente el mercado internacional. Y pues es una perspectiva bastante mucho más clara. Luego tenemos la curva de demanda, que es la representación entre precio y producto. Luego, la cuota de mercado. La cuota de mercado viene a ser el porcentaje de participación que yo tengo dentro de un mercado destino, ¿no? Por ejemplo, veo un producto que puede ser las tablillas y frisos para parqués en Alemania y veo de la lista de principales exportadores cuánto represento yo como Perú. Quizás soy el 0.00001%. La minería de datos, que es todos los volúmenes fuertes de datos para poder justamente entender qué es lo que está ocurriendo con esta información, ¿no? Y trabajarla de manera mucho más clara. La segmentación. La segmentación aquí es interesante verla porque ustedes pueden segmentar como exportadores por poder adquisitivo, pueden segmentar por edad, pueden segmentar por preferencias,
pueden segmentar por sexo, pueden segmentar por idioma, pueden segmentar por diversos aspectos. Entonces, la segmentación es importante, pero hay que saber utilizarla. Y como segmento, cuando comienzo a identificar los patrones que asimilan al tipo de consumidor ideal que tengo. Y finalmente, un aspecto que ahora se están incorporando en todas las empresas, que es el trade marketing, que tiene que ver con establecer la estrategia comercial para optimizar la presencia del producto en el punto de venta. Por eso todo el visual merchandising es muy interesante verlo. Desde la perspectiva del comercio internacional, también la terminología es muy importante. El arancel, ustedes saben que es el impuesto que se le aplica a los productos que se importan. En algunos otros países a las exportaciones, pero se ven pocos. Las barreras arancelarias, que es justamente la barrera que tiene un país de imponer una cuota, que puede ir del 0, del 5, del 10, del 20 al 30% de arancel, que es un impuesto que se paga para ingresar y justamente cuidar la producción nacional, y las barreras no arancelarias que tienen que ver con todo lo no arancelario, que es, por ejemplo, envase y embalajes, medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad intelectual, normas de origen, normas de licencias, cuotas, entre otros, ¿no? Entonces, procedimientos aduaneros, todo el aspecto logístico. El benchmarking también es importante porque nos ayuda a entender a la competencia para mejorar estrategias. Luego, los canales de distribución, que son otro aspecto muy relevante, cómo ingreso al producto al mercado destino de manera directa, de manera indirecta, con un operador logístico en destino, con una distribuidora. Esto también es importante y lo vemos de acuerdo al tamaño de la empresa. Yo siempre digo, primero testemos el mercado, utilicemos la representación comercial, contratemos consultores y vayamos a explorar. Vamos a las ferias internacionales a conseguir la mayor cantidad de contactos. Luego, el certificado de origen, que ustedes saben que a veces escucho, Diego, es arancel cero y ya listo exporto, pero hay que tener el certificado de origen. ¿Qué es el certificado? Un documento que prueba el país de fabricación de un producto para que se pueda exportar. La demanda potencial. La demanda potencial es una cantidad estimada de lo que se compra. Entonces es importante también utilizar ciertas proyecciones, ¿no? Que pueden ir, por ejemplo, de cómo ha ido la evolución de la tasa de crecimiento promedio anual de los últimos 5 años, las variaciones porcentuales y en base a eso clasificar si el producto, pues ese es un producto estacionario, si hay una tasa de crecimiento con proyección positiva. Entonces es importante analizar ello. Y una exportación directa, que es otro concepto importante que ya lo había mencionado, creo que al momento de resaltar los canales de distribución, es ir directamente sin ningún tipo de distribuidor al mercado. Entonces, estos aspectos son bastante importantes al momento de realizar nuestro estudio de mercado. Otros aspectos que son relevantes, pues los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Son todas las reglas internacionales sobre los costos y las responsabilidades que va a asumir tanto el exportador como el importador. Si ustedes me preguntan cuál es el Incoterm más utilizado, pues es el Free On Board, el FOB. ¿Cuál es la diferencia con el SIF? Que el SIF incluye el insurance, que es el seguro. Y luego tenemos otros tipos. Ahora, interesante ver que también los Incoterms van cambiando completamente y siempre es interesante. No cabe en la exposición, pero siempre les recomiendo de que estén al tanto de este cambio de regulaciones. La logística internacional, también, tranquilo, Juan Carlos, que yo me enredo en una PPT, pero estoy en la misma de estudio de mercado, pero trato de más que tener letra en la PPT, trasladarles toda esta información mucho más clara, ¿no? Pero bueno, ya que estamos ingresando, paso a la siguiente, ahora sí oficialmente, con el tema de los objetivos de estudio de mercado. A nivel de los objetivos de estudio de mercado, hay 4 conceptos muy claros. No te preocupes, Juan Carlos, sino que de una sola lámina salen tantas ideas que quiero darles para que se lleven toda esta información que a veces uno se queda perenne ahí. Pero dentro de los objetivos, que es algo muy interesante dentro de los estudios de mercado, es que nos permiten ratificar la existencia de necesidades insatisfechas. Cuando nosotros vamos a un nuevo mercado, yo siempre digo,
siempre hay una oportunidad. Y esa oportunidad se ve porque nosotros vemos de que existe justamente estos nuevos formatos del tipo de consumidor. ¿Y a qué me estoy refiriendo esto con las necesidades insatisfechas? De que hay que comenzar a construir, nuevos prospectos de adaptabilidad del tipo de producto, nuevos tipos de packaging, nuevos tipos de storytelling del producto, porque vamos a ver que nuestro producto está en diversos países. Los arándanos, los aguacates o las paltas, las prendas de textil competidos con los de India, los de Pakistán y China. Pues lo interesante es darle todo este bosquejo de diferenciación del producto. Y la diferenciación del producto se ve muy utilizada en base a las tendencias de mercado. Y yo aquí lo que quiero hacer énfasis en esta lámina de objetivos es que hay dos herramientas que también apúntenlas y me dicen si desean, luego las escribo en el chat, que siempre revisen perennemente para ustedes que son exportadores: Mintel y Euromonitor. Mintel y Euromonitor. ¿Y qué mencionan estas consultoras de inteligencia comercial, de tendencias de mercado? Comencemos con la de Mintel. Mintel ha agrupado a las macro tendencias en tres. La primera nos habla de el hogar en construcción. El hogar en construcción, ¿qué es eso? Que los consumidores hoy en día buscan autenticidad y comodidad en sus hogares. Claro que sí, Enrique, las escribo para que las tengan. Igual están en la siguiente lámina. Euromonitor y Mintel. Ahí están, para que las tengan. Gracias, Jorge, por escribirlas también. Siempre búsquenlas en inglés. Luego ustedes saben que hay la estrategia del clic izquierdo para que lo traduzcan al español. Pero bueno, son consultoras muy reputadas. Y les hablaba de que la tendencia del hogar en construcción nos menciona de que ahora hay un importante... Los consumidores están buscando autenticidad y comodidad en sus hogares. Y valoran ahora la individualidad y celebran las imperfecciones en lugar de perseguir ideales inalcanzables. Por lo tanto, la accesibilidad que ahora tienen los consumidores están adaptando a mejorar este clima de patrones de consumo en sus propios hogares. O sea, quieren sentirse cómodos, quieren sentirse placenteros. Y la vida de hogar en construcción nos permite reflexionar de que hoy en día tenemos que adecuar los productos a estos nuevos formatos, de darle toda la potencialidad de hacerlo sentir como en casa, de hacerlo sentir como esa receta de mamá, de esa receta del abuelo, que te permitía sentirte tranquilo, como en casa. Entonces, esta tendencia lo que nos da a entender es eso, ¿no? Que los consumidores buscan sentirse como en casa, que buscan que los productos atiendan a esas ventajas que tenía el hecho de que tu abuelita te decía, sí, que tienes que comprar esto porque es muy bueno, que te va a cubrir. Pues esto es lo que hoy en día nos dice esta tendencia. Carlos Castro nos dicen, ¿estas plataformas son de pago? La respuesta es dependiendo. La información que yo he extraído es pública, pero hay ciertos estudios que son de pago, Luego también otra tendencia nos habla de la comunidad Vidas Conectadas, pero esto es una tendencia en realidad que ustedes mismos la conocen porque ya viene desde la transformación post-COVID, ¿no? Que es que los consumidores están generando esta limitación de espacios físicos hacia espacios más interconectados, más digitales, más que trasciendan toda la experiencia o el customer journey o el customer experience. Por lo tanto, yo siempre digo, las marcas deben de estar ya digitalizadas. O sea, cuando ustedes me dicen aquí, Diego, yo no tengo red social, les diría, olvídense. Si ustedes no tienen redes sociales, si ustedes no trabajan campañas digitales, si ustedes no entienden el mercado digital, la exportación ya no está para ustedes. Todo lo que se ve entra por las redes sociales. Y es importante que comiencen ya a descartar el enfoque tradicional de papel por el enfoque digital, que el papel, Diego, es importante totalmente porque hay ciertos documentos de transporte de carga internacional son impresos, pero también el elemento digital llegó para quedarse y por lo tanto yo pienso que comiencen a ver el tema de la transformación digital, de las redes sociales, de la información a través de la cobertura de acceder a Internet
es algo público. O sea, si ustedes no tienen redes, si ustedes no tienen productos publicados, no tienen referencias, hay que comenzar a preocuparse en el comercio internacional. Luego, tradición en transición. ¿Qué es esto? Que las prácticas tradicionales están cambiando tanto por necesidades como por elección y las marcas deben adaptarse a la realidad de mantener su relevancia. ¿A qué quiere decir ello? Pues todo el storytelling del producto. Escúchenme, yo y creo que lo repito siempre en cada uno de los seminarios del miércoles del exportador, y es que nosotros tenemos una ventaja bendecida como país, y es que tenemos un montón de historias para contar acerca del producto en relación a la cultura peruana. Diego, desarrolla más esa idea, no la entiendo. Los productos de artesanía, cuando van los turistas, estos productos de las llamitas, cuando les regalamos el cacao, el chocolate, ahora vienen con código QR. ¿Por qué? Porque te brindan todo el storytelling del producto, de cómo se cosechó, de la sostenibilidad en la producción, de los elementos del empaquetado que tienen los colores de Machu Picchu, que tienen los colores de la bandera del Tahuantinsuyo, que tienen los diseños de los textiles que hacían la cultura Paracas. Entonces, yo pienso que todo el tema histórico y de identidad cultural es importante y valioso utilizarlo al momento de vender un producto. ¿Aplica para todos los productos? La respuesta es depende, pero yo siempre digo, por ejemplo, con el empaquetado, es muy importante trabajar ello porque la herramienta de sostenibilidad es vital. Es vital, llegó para quedarse y por lo tanto todos estos aspectos culturales, ancestrales, hay que comenzar a entenderlos. Luego, Euromonitor ya habla de 5 importantes tendencias de mercado que también son muy relevantes que la tengan ustedes presentes. La primera es planes para una vida saludable, que también es una tendencia que ya ustedes la saben. Las personas buscan cuidarse. Ya esto ustedes lo ven cuando compran los productos y vienen con los sellos de alto en grasas saturadas, alto en azúcar, pues la gente se cuida hoy en día. Y si no se cuidan es porque realmente no se quieren su cuerpo. La vida fitness llegó para quedarse, los suplementos, los batidos con maca, con sacha inchi, con camu camu, o sea, ya están llegando estos suplementos, las galletas, o sea, llegó para quedarse. La gente busca estar bien a nivel interno como externo, por lo tanto, las marcas de las prendas que sean biodegradables, que cuiden la interacción con la piel, que no sean testeados con animales, pues esto ya es algo que lo tienen que tener como una Biblia dentro del comercio internacional. Otro aspecto importante es las billeteras más inteligentes. Ahora, la herramienta de pago digital, que yo vivo en España, estoy viviendo en España, explícitamente en Barcelona, pero fui a Perú y me pareció curioso en el mes de diciembre, a ver, que yo soy más peruano que la papa, pero hace 3 años que no iba, todo lo pagan con Yape, ¿no? O sea, el Yape llegó para quedarse y todo es digital. Ahora tú vas tomas la combi, ¿no? Y paga con Yape. Entonces, estos elementos de transformación digital, de billeteras inteligentes, pues llegó para quedarse. Y ahora, muchas de las plataformas bancarias nos permiten tener esta opción de cuánto hemos gastado al mes, cuánto hemos gastado en alimentos, en recreación. Entonces hay que entender que para que la gente consuma nuestro producto, tenemos que colocarlo como algo de una necesidad, ¿no? Comenzar a establecer necesidades. ¿Quieres cuidarte bien? Pues oye, invierte dentro de tu billetera inteligente, de estos apps móviles de banca, pues, ¿no? Comienza a asignar un presupuesto para... Aquí, por ejemplo, les cuento en el caso europeo, que lo interesante es ver más que Perú también abrirse al mercado internacional. En el caso de aquí, existe de que para los batidos, estas cosillas que toman los suplementos para la vida fitness, le agregan arándanos, ¿no? Y vemos bastante la maca, la cúrcuma, el sacha inchi, los granos andinos, las pecanas, las pasas. O sea, la gente ya consume esto por default, porque quieren alimentarse bien, ya quieren tener estas grasas buenas en el organismo, el consumo de los huevos, el consumo de la carne. Es más, hasta no me lo van a creer, pero las certificaciones halal, las kosher, a veces no solamente son consumidas por los propios árabes, sino también por el mercado nacional, porque dicen, oye, el hecho que el animal no derrame la sangre quizás me hace mejor.
Entonces, este tipo de certificaciones ya también está llegando para otro tipo de consumidores que van mucho más allá de los árabes. Veo que la gente prefiere consumir la carne porque acá existe la tendencia al revés. Lo caro no está en el supermercado. Nosotros como vamos a Wong, a Vivanda, ¿no? El mercado es lo más barato. El mercado me refiero a irte al mercado de tu casa que vende la señora de la casera. Pero aquí es al revés, la casera cuesta caro. O sea, tú te vas aquí al mercado y te cuesta más caro el mercado que el supermercado. Entonces es interesante ver este cambio de chip, ¿no? Que existe aquí, por ejemplo, en la cultura europea y también en la asiática, si mal no me equivoco. Luego hablamos de todo elemento, el ecológico, la sostenibilidad llegó para quedarse, ya no lo vuelvo a repetir porque es algo que ya también todo lo que tenga que ver con elementos de sostenibilidad, pues son muy, 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 créanme, importantes, sobre todo en mercados internacionales. La simplicidad, la claridad y la confiabilidad que se enmarcan en un enfoque filtrado, que es el nombre de la tendencia, son claves. Basta que ustedes queden mal con un proveedor para que nunca más les compre. Entonces, es un aspecto muy importante al momento de internacionalizar los productos. Ahora bien, dentro de los objetivos también metodológicos del estudio de mercado, es importante estudiar tres aspectos importantes: al consumidor, al mercado y sus proyecciones, a la competencia, a la oferta y sus proyecciones, pero sobre todo a la comercialización de los productos y de los servicios. Y aquí quiero entrar a tallar a la comercialización de los productos, porque también es importante entender cómo se comercializa mi producto. A veces dicen, yo exporto. Pero oye, comencemos a prospectar las herramientas de promoción comercial que me permiten también anticiparme al riesgo que puede existir en el mercado. Ejemplo de ello, yo siempre digo, cuando uno participa en una feria, gana algo que es la experiencia y el contacto directo con el cliente. Y entiendes, y esto apúntenlo también, que es importante: qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, por qué lo quiere, para qué lo quiere. Estas 5 preguntas que te cuestionas, al final la entiendes propiamente dicha del consumidor. Y yo les digo, ustedes tienen su producto, váyanse a las ferias libres que hay, textiles, vayan al Perú Moda, a la Expo Alimentaria para productos agrícolas, a la Expo Mina, bueno, productos mineros son grandes empresas, pero vayan a las ferias que son de libre acceso para que entiendan y se reúnan con estas personas y entender de primera mano. Esta es una fuente primaria en un estudio de mercado, pero también se pueden anticipar participando en ellas para que también sepan. Hay gente que se emociona, quiero exportar uvas. Claro, y viene el comprador internacional y te dice, dame 2 contenedores reefers, los quiero por favor cada quincena. Oye, ¿y cómo hago? Yo no puedo. Tengo que comenzar a hacer alianzas o estratégicas o encontrar un distribuidor que me ayude porque no puedo atender esa demanda. Entonces, envíos sin muestras sin valor comercial, aprovechar las herramientas que te sirven del exporta fácil para poder encontrar justamente la oportunidad de acercarme con el mercado. Ahora bien, ya estos aspectos teóricos los paso rápidos, pero los beneficios de un estudio de mercado: identificamos demanda, analizamos la competencia, adaptamos el producto, establecemos precios. Importante, oye, si visitan, yo siempre digo, así como se hace turismo, ¿yo qué hago? Por ejemplo, ahora, hace poco estuve en Rumanía, en Bucarest, y ¿saben lo primero que hice? Aparte de visitar los monumentos, y yo me encanta la vida política, me fui a ver el parlamento, todo, pero me fui a los supermercados y comencé a tomarle fotos a los productos, pero sobre todo fotos a los cuales nosotros tenemos una potencialidad de exportación, o sea, productos similares. Fui a tomar la foto de los productos pesqueros, cómo estaban embalados en los supermercados los langostinos, la pota, cómo estaban los snacks de Sacha Inchi que les contaba, los arándanos, cómo se ponían en estos empaques. Entonces, es importante nutrirse. Yo digo, cuando viajen, vayan a los supermercados, aprovechen estas vacaciones cuando tengan de Colombia, de Chile o de Europa el Eurotrip, pues vayan a los supermercados. Es una manera muy interesante. Las innovaciones te ayudan un poco a anticiparte y ya puedes ir con ese knowledge, ese background al momento de comunicarte con el comprador internacional.
Ahora bien, vayamos con la parte de los elementos del estudio de mercado. Importante ver de que cuando armamos nuestro estudio de mercado, identificamos la demanda, la oferta, los precios y las herramientas de comercialización. Cuando analizamos la demanda, hay que identificar primero que todo, yo les decía, trácense los productos, pero también es importante trazarnos a nuestro hijo. ¿Y cuál es nuestro hijo? El producto. ¿Qué producto queremos hacer? ¿Cuál es el principal error? Seleccionamos el producto, pero no lo hemos identificado dentro de su clasificación arancelaria. Entonces, para eso está la Ley General de Aduanas, está la normativa aduanera para poder clasificar nuestro producto dentro de la normativa arancelaria. ¿Y qué es la partida arancelaria? Es como la partida de nacimiento, el número de DNI de nuestros productos, que se clasifican los dos primeros dígitos de una partida arancelaria es el capítulo. Ejemplo, se me ocurre el 02, que corresponde a carne y despojos comestibles. Luego tenemos los dos siguientes dígitos que vienen a ser la subcategoría, o sea, los subcapítulos. Oye, tengo la carne y despojos comerciales, pues en el subcapítulo se me ocurre carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada. Luego de eso, ya tengo 4 dígitos. Cuando utilizo los otros dos, ya tengo 6 dígitos. Acá encuentro la subpartida del sistema armonizado internacional. Que esto, cuando ingresen a cualquier dato, es como el universo de que en todo el mundo los 6 primeros dígitos son internacionales. Entonces es como la clasificación internacional que tienen sus productos. Ejemplo, seguimos bajando de la el capítulo 02, el subcapítulo 03, 12. Luego tenemos en el 0312 carne de cerdo fresca o refrigerada deshuesada. Entonces ya tenemos la clasificación, hemos agregado deshuesada porque es universalmente como se conoce este producto. Luego bajamos a la de 8 dígitos, que es el sistema de su partida de la Nandina. La Nandina es la comunidad andina. Y cuando me digan qué es la comunidad andina, agarren su pasaporte y se van a dar cuenta que dice comunidad andina. Es un espacio comercial de integración en el cual está Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y luego tenemos la de 10 dígitos, que es la subpartida nacional, que es la clasificación que tiene el Perú. Entonces, aquí ya tenemos los 10 dígitos de la partida arancelaria. Y aquí es cuando definimos la exportación. Ya cuando tenemos identificado la partida arancelaria de los 10 dígitos, ustedes recién comienzan, desde los 6 ya comienzan a jugar con esto. ¿Por qué jugar? Porque la demanda y la oferta la sacan de las bases internacionales. Y ahora haremos una simulación en TradeMap, pero ya les anticipo que PromPerú tiene SUNAT, tiene el Power BI en el InfoTrade, que es un acceso público. A ver, luego lo comparto porque me emociono yo con tanta información que les quiero dar, pero quiero que salgan nutridos, ¿no? Bueno, analizan la demanda, pero también es importante ver la oferta porque a veces no hemos exportado nada de ese mercado y pues hoy hay que anticiparnos al riesgo, ¿no? Por lo tanto, hay que ver si por lo menos hay flujos de exportación y por lo tanto yo siempre digo hay que analizar a nuestro producto como si fuera nuestro hijo. Hay que saber su nombre y su edad. La edad vendría a ser los volúmenes de exportación y el nombre, la clasificación arancelaria. Los precios, Diego, pero ¿de dónde los sacamos? Googleen, para eso está Google, para encontrar en los principales supermercados destinos, pues buscamos, ¿no? ¿Cuáles son los principales centros comerciales o supermercados dentro de destino? Ejemplo, en España, tienen Mercadona, tienen Condis, tienen Capravo, tienen el Corte Inglés, o sea, hay varios supermercados. Miren, ya les di aquí un spoiler de supermercados para que googleen. Tienen Corte Inglés, chequeen estas páginas, ¿no? Corte Inglés, tienen Capravo, tienen Condis, tienen el Corte Inglés, tienen Carrefour, que es una línea francesa que está posicionada en varios mercados internacionales. Entonces, y comiencen a ver arándanos y vean los precios para que más o menos ustedes tengan la idea de cuánto se vende y a cuánto puedes sacar como margen de utilidad. Y evidentemente, cuál sería el margen que le pueden sacar también de acuerdo al distribuidor. Y las herramientas de comercialización, pues analizamos en base a estos precios si vamos de manera directa, si utilizamos un intermediario, un distribuidor. Dentro de la demanda y la oferta vamos a analizar la competencia, porque en la demanda vamos a ver a nuestros competidores, los principales países que necesitan, o sea, mejor dicho, que van a comprar tu producto.
Entonces tienes toda una lista, pero en la oferta vas a analizar quiénes le venden, pero también en la demanda quiénes le compran a este mercado, quiénes son los que están supliendo con estas necesidades. Y evidentemente dentro de todo este conglomerado, pues las variables, ya les dije, macroeconómicas, porque a ver, ¿alguien exportaría a Venezuela? A ver, pónganme en el chat, es evidente que la respuesta que me van a dar, pero ¿alguien exportaría a Venezuela? ¿Ustedes exportarían carne de cerdo a los Emiratos Árabes? ¿Ustedes exportarían, no sé, quinoa a Bolivia? Entonces, claro, hay que comenzar a entender justamente los mercados. Pero si yo le dijera, ¿ustedes exportarían? No, muy bien, dice Giovanna. Claro, es que es un poco de sentido. Miriam también ha entendido, claro, esto. Y por lo tanto, hay que entender justamente las perspectivas que tienen nuestros mercados internacionales y cómo se comportan. Si exportaría, si es un pago adelantado al 100%, pues esto depende mucho también de la forma como tú negocies, Wilber. Tú tienes un contrato de compra-venta internacional y tienes la factura comercial y por lo tanto tienes que establecer justamente cuáles van a ser esas condiciones de pago. A veces hacen por carta de crédito para la venta, a otros se apalancan en los bancos, ¿no? Justamente a través de ello. Antonino nos dice, yo exportaría en Estados Unidos y Asia. Hay que analizar, más que yo exportaría a Estados Unidos y Asia, a segmentar los mercados, como les dije. Asia es un mercado gigantesco. O sea, puedes decir China, y de China ya te dije, a nivel de regionalizar los mercados. Sigamos. Muy bien, el concepto de la cultura. Bueno, este no es una charla de cultura, pero quiero que se lleven la idea de que siempre hay que entender las creencias, los valores y las conductas del comportamiento del mercado. Las culturas cambian, no son estáticas, y eso quédenselo en la cabeza. Las tendencias, iniciando con una macrotendencia que por lo menos el periodo de durabilidad es de 5 o 6 años, pero las tendencias van cambiando completamente y se van nutriendo con nuevos aspectos. Por lo tanto, exactamente, y entendemos de que al final, como dice Enrique, justo me has quitado la palabra de la boca, se ve que todos están muy atentos, qué bien. No todos los mercados son una opción. Esto es claro, no todos los mercados es una opción, y esto lo ven a nivel cultural, lo que les decía, exportar cerdo a los Emiratos Árabes, a los países árabes. Esto es inviable, pero pasa. Pasó con vean en YouTube, el ministro de Comercio, de Agricultura de Rusia, y tuvo a Vladimir Putin y hablaba de exportar justamente a los Emiratos Árabes cerdo. Entonces, es importante ver, y cuando entendemos este componente de la competencia, entendemos saber hacia dónde vamos a llevar nuestra exportación. Porque también hay un elemento de desviación de comercio y aprovechar justamente estas oportunidades. Por lo tanto, dentro de más allá de las barreras no arancelarias, las barreras culturales también son importantes que las entiendan ustedes. El idioma. A veces dicen en España, señores, en España hablan catalán, hablan euskeras, hablan valenciano. Entonces, por lo tanto, imagínense, en España también hablan otras lenguas. Qué interesante sería exportar un producto a Cataluña, a Barcelona, pero traducido al catalán. Nos anticipamos a ese riesgo, ¿no? O, por ejemplo, en Indonesia hablan inglés, sí, pero si les hablamos en indonesio, si les trazamos este valor diferencial, si respetamos la religión y las costumbres tradicionales, los comportamientos sociales, cuando negocian las vestimentas, ¿no? Y los hábitos, pues es importante. Y aquí, interesante ver el punto de alimentación y hábitos de consumo. Ya les había dicho que en el caso, por ejemplo, de Asia, cuando hay el Año Nuevo Chino, la gente consume frutas, es la mayor temporada, y ustedes analicen estadística internacional, van a ver que las exportaciones de frutas crecen exponencialmente. Y otros comportamientos de mercado que también son importantes al momento de internacionalizar. Las claves de la investigación de mercados requieren 5 ejes: mercado, producto, tendencia, compradores y competencia. Para entender un poco el estigma de esta tabla, las fuentes primarias salen de la competencia y los compradores, porque ellos son los que nos van a nutrir. Por eso les decía, vayan a las ferias, hablen con los clientes, porque ahí sale la información. Pero por otro lado, el mercado, el comportamiento del mercado, el producto y las tendencias salen de todas las fuentes secundarias, que puede estar en papers, en investigaciones, en tesis,
en base de datos con suscripción, sin suscripción, con pago, sin pago. Y por lo tanto, a nivel de mercado, yo creo que es importante entender el marco regulatorio y lo que supone entender todas las variables económicas, políticas, sociales, culturales, analizar el Producto Bruto Interno, la inflación, el tipo de cambio, el estado político en el que se encuentra situacionalmente, analizar a la sociedad como tal. En el aspecto del mercado, ya les decía, las tendencias, los volúmenes de importación, las barreras no arancelarias, los tratados de libre comercio, los problemas actuales que existen. A nivel de producto, pues todo a nivel de volumen, ¿no? Los precios, las reglas de origen, las certificaciones kosher, halal, la Global Gap, la de la Unión Europea, la EU Organic, o sea, la FSC y PEF para los productos forestales, los empaques, ¿no? Entonces, interesante ver todo este tipo de certificaciones que nos ayudarán a adaptarnos, a adecuarnos al momento de ingresar al mercado. Luego, otro aspecto a nivel de las tendencias, las macro tendencias, que ya les dije, es como el comportamiento del mercado a nivel más global que podemos tener. Normalmente estas demoran en cambiar y luego vienen las tendencias, los sectores y los insights de mercado, que estos sí recurren a cambiar completamente. Ya les he dado algunos ejemplos de tendencias. Los hábitos y preferencias del consumidor, cómo se comporta mi consumidor. Hay una base de datos que se llama Santander, perfil del consumidor. Lo anoto aquí. Para que entiendan un poco cómo es el comportamiento del consumidor como tal, qué preferencias tiene. Luego de los compradores internacionales, claro, acá hay bases un poco de pago, pero que nos permiten entender cuál es el monto de compra, los volúmenes, los métodos de pago, y que lo ganan en las ferias internacionales. Y la competencia, que bueno, esto requiere bastante prospección, de ir a los supermercados, de revisar los portales web, ¿no? De los principales puntos de venta, que requiere analizar la tipología de tecnología, entre otros. Ahora, yo aquí lo que he elaborado es un aspecto, bueno, no sé si se lee muy bien, pero lo trataré de explicar, de hacer nuestro estudio de mercado paso a paso. Aquí sí les pido que presten bastante atención porque construiremos un estudio de mercado de manera ideal. Aquí me acerco un poco a la pantalla para yo también poder leer ello. Siempre es importante en un estudio de mercado establecernos nuestros objetivos. Por lo tanto, el primer punto del estudio de mercado, este es un ejemplo que elaboró el Departamento de Inteligencia Comercial, que por cierto los invito a que revisen el portal exportemos.pe y revisen dónde tienen los estudios de mercado. Estoy muy familiarizado con ello porque yo estuve trabajando en PROMPERÚ en el área de inteligencia de mercados. Y aquí elaborábamos en su momento yo y el equipo también los estudios de mercado. Aquí tenemos un interesante prospecto que se trabajó internamente en PROMPERÚ de oportunidades comerciales para productos ferreteros en Bolivia, Colombia y Ecuador. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo PROMPERÚ elaboró Bolivia, Colombia y Ecuador? ¿No? ¿A qué se debió? Primero se establecieron los objetivos. PROMPERÚ dijo, oye, hay que entender primero cuáles son los productos que están teniendo mayor demanda internacional y luego haces un elemento de priorización de mercados. Por eso les decía, seleccionen 5 o 6 mercados en base a su preferencia y comenzamos ahí a depurarlos. ¿Cómo los depuramos estos mercados o cómo los analizamos para hablar con propiedad? Analizamos la oferta de estos productos. Oye, a nivel de mercado nacional, ¿cuánto exportamos de estos productos? ¿A qué destinos nos vamos? ¿Cómo lo exportamos? ¿Cuáles son los precios? Ese es un punto importante. Y luego, ¿cuál es la demanda? ¿Quiénes nos compran? ¿Cuánto nos compran? ¿En cuánto nos compran? ¿Cuáles son las regulaciones de compra? Y la tasa de crecimiento de los últimos 5 años y la variación porcentual ayudan a entender un crecimiento o un escenario positivo. Pues comencemos a hacer nuestra simulación. Denme un segundo que voy a acordarme aquí cómo se compartía la pantalla. Pues perfecto.
Aquí vamos a ver toda mi pantalla. Me avisan si pueden ver mi pantalla. Bueno, me ven 4 veces. Aquí es interesante ver, por ejemplo, yo les decía, identifiquen su partida arancelaria. Hay una herramienta que PROPERÚ tiene que se llama InfoTrade. Es una base de datos pública y ustedes ingresan aquí a Google y colocan InfoTrade. Yo lo tengo abierto, pero se pueden crear una cuenta para tener accesibilidad a todos los reportes de mercado de Perú y así entender y cubrir el primer elemento o el primer paso de entender la oferta. Por lo tanto, previamente ustedes ya se han trazado sus objetivos, ya tienen claro los mercados, 5 o 6 mercados que quieren ir, entendiéndose que tienen que ser relevantes, ojo, y ahora analizarán, ya tienen también la partida de su producto y analizaremos juntos cómo ha ido la evolución. Por ejemplo, ya se han logueado todo y nos vamos al módulo de exportaciones. Y, por ejemplo, vamos a suponer para efectos de esta simulación que queremos exportar espárragos frescos. Tenemos la partida que es la 070920 a 6 dígitos y podemos ver aquí, por ejemplo, que el Perú ha exportado 341 millones de dólares de espárrago fresco y congelado. Y podemos ver de que ha contribuido con el 2% de las exportaciones totales no tradicionales. Interesante, ¿no? Asimismo, ha crecido en 0.4%, o sea, vale decir para que se entienda que si comparamos el monto de los 345 millones con el de 343 del 2013, ha habido un crecimiento de 0.4%. Y luego, cuando analizamos los principales destinos para este producto, ya lo he seleccionado, nos menciona de que Estados Unidos ha sido el principal comprador internacional, seguido de España, de Reino Unido, de Holanda, de Bélgica, Alemania. Pregunta aquí, en el 2024, ¿qué tendencia podemos sacar aquí? A ver, alguien que note un patrón. ¿Alguien nota algún patrón? ¿Alguien ha notado algún patrón de esto? ¿Nada? Escríbanlo en el chat. Pues bueno, yo les voy anticipando que coincidentemente el mercado europeo es el que más demanda, porque está España, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemania, y que los porcentajes han sido bastante prometedores. Pero ¿qué es lo que más destacamos aquí? Que Alemania ha tenido un crecimiento de 202%. Entonces, oye, aquí hay algo curioso, ¿no? Entonces, hemos analizado un poco una variable mínima. A ver, esto requiere mucho más análisis, pero por un tema de tiempo y complejidad de hacer algo un poco para que ustedes vayan entendiendo estas variables, pues notamos de que Alemania nos parece un caso curioso. Entonces, anotamos a Alemania como caso de estudio. Luego entramos a una página que es muy bonita, que se llama Trademap. Close. Thank you so much. Y aquí me logueo. Acá me voy a loguear. Ustedes se pueden crear una cuenta. Y vamos a ver. Listo. Denme un segundito, por favor. Acá está. Ingresamos a esto y lo que hacemos es identificar y colocar bueno, ustedes lo pueden colocar aquí en español para que se guíen, y colocamos la partida arancelaria, ¿no? En este caso podemos ver de que nuestra partida es el 080920. Entonces colocamos aquí 080920. Ay, perdón. Perdón, 070920. Es para ver si estaban atentos. Y tenemos aquí los espárragos. Y colocamos exportaciones. Y aquí cuando ingresemos al módulo de exportaciones, lo que nos van a salir son todos los montos de exportación que tiene el mercado destino, ¿no?
Y aquí tenemos, por ejemplo, una cobertura importante de ciertos mercados. Lo interesante aquí es ver quiénes han sido los principales exportadores internacionales y comenzar a jugar con la data. Por lo tanto, aquí un aspecto importante que les voy a colocar como simulación. Denme un segundo. Miren. A ver, vamos a abrir un documento para que entiendan aquí un poco la dinámica. No sé si esto se puede abrir. No, no se puede abrir, pero bueno. Voy a abrir un Excel. Solamente quiero que entiendan para simulación. Vamos a suponer de que en el caso de... Estoy inventándome datos para que se pueda ver. Tenemos estos datos de exportación para el año 2021, 2022, 2023, 2024 de espárragos. Es un ejemplo, es un ejemplo. Y lo que vamos a hacer aquí es encontrar dos aspectos importantes, sacar dos indicadores importantes que ustedes también les ayudarán a tener un bosquejo inicial de las exportaciones. Y es, por ejemplo, puedo sacar una variación porcentual, ¿no? Para ver si ha habido crecimiento. Y puedo ver de que las exportaciones de un año con respecto a otro han crecido en 61.9% para Alemania. Entonces, la variación nos ayuda a entender un poco cuánto ha crecido la exportación de un año con respecto a otro. Entonces, aquí le colocamos variación porcentual. Y luego tenemos la tasa de crecimiento promedio anual, que lo que nos ayudará a entender es cuánto ha crecido en los últimos años, ¿no? Vamos a colocar aquí que haya sido pues 150, en los últimos 5 años. Entonces aquí nos trazamos, abrimos esto entre esto, elevada, cierro esto, elevado a la n menos 1. ¿Por qué digo aquí? Para que entiendan, ¿no? Estoy restando. Estoy dividiendo el monto exportado del 2024 entre el monto del 2020 para entender en cuánto han crecido en promedio las exportaciones en los últimos 5 años y lo divido entre 1, n a la menos 1, o sea, 5 menos 1, 4, a la 1/4, cierro el paréntesis y por 100. Y podemos ver que las exportaciones han crecido en promedio anual en 145.9%. Entonces, por lo tanto, puedo concluir de que el mercado es un mercado interesante, ¿no? Y esto es lo que quería un poco hacerles como simulación. Ahora vuelvo a la presentación. Donde entro aquí a la presentación. Slides y Add New Presentation. Perfecto. Entonces, aquí podemos ver un poco cómo sacar los volúmenes a nivel de, pueden ver a través de TradeMap, acá se los voy a colocar, InfoTrade para ver oferta y TradeMap para ver demanda internacional y oferta. InfoTrade también pueden ver demanda nacional a través de las importaciones. Y luego, pues, validar todo este cruce de información con los aspectos de medidas arancelarias, no arancelarias, requisitos técnicos, entre otros. También evaluar la posibilidad de actuar en las principales ferias internacionales, ¿no? Hay un portal que se llama NFerias para ver las principales ferias que podrían existir, portal ferias, que también son algunas bases de datos bastante interesantes al momento de ingresar a los mercados internacionales, ¿no? Y a nivel de los aranceles, pues hay una base de datos bastante interesante que es Market Access Map. Aquí también pueden encontrar algunas regulaciones y requisitos que se necesitan para ingresar al mercado. Entonces, evidentemente, esta es una forma bastante abreviada, me gustaría desarrollarla muchísima más, pero es un modelo, un ejemplo de los principales indicadores que pueden sacar, ¿no? Aquí, bueno, es una tesis que elaboré de exportación de polvo de grafón orgánico al mercado alemán para que entendieran, por ejemplo, cómo parte desde la conceptualización de establecer un plan de marketing,
analizar a mi empresa, luego crear los objetivos, entenderme a mí como empresa a nivel del FODA, ¿no? Y luego el análisis PESTEL de los mercados objetivos que quería. Y a cada uno de los elementos de los mercados objetivos que me establezco, darles como una ponderación para que ustedes también tengan un motivo de descarte y por qué seleccionan ese mercado. Y cuando tienen ese mercado, analizar oferta, demanda, todos los aspectos que sean relevantes para tomar decisiones. Los precios internacionales, las tendencias de mercado, los perfiles del consumidor, entre otros. Ahora bien, a nivel de herramientas, pues aquí les dejo algunas bases de datos interesantes. Comencemos con las que son de globales. Algunas requieren pago, otras no. Las de pago tenemos Euromonitor, donde encuentran tendencias de mercado, WGCN, que también es otra base de pago, que es de fácil uso, Mintel, que también es muy relevante. Ahora, yo quiero mencionarles que esos tienen reportes gratuitos, que también pueden verlos. Hay de pago si quieren encontrar directamente, quieren conservas de productos pesqueros, pues, oye, habrá que descargar, o quieren de un mercado en específico, Euromonitor te dará un descargue de un country profile para entender. Luego, para lo que son noticias, McKinsey es una base de datos muy potentes, portal Frutícola, Fresh Plaza, también les recomiendo, Fashion United, para lo que son productos de la moda, y para otros de tendencia de mercado, por ejemplo, Trend Washing, que es de libre acceso, la Seafood Source, que por cierto, este año se realiza en Barcelona, en España, la Seafood, la Undercurrent News, para encontrar también algunas tendencias, Trema, para lo que son estadísticas, Exportemos. Para los datos me comentaban por interno, ¿no? Lo que es macro, pues el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial del Comercio, Veritrade. Luego, para lo que son información general de acuerdos comerciales, pues tienen, no te preocupes, Ruth, que la presentación la van a compartir para que la puedan tener y disponer de ella y tener los links directos. Así que gracias por tu comentario. La CEPAL, el Export Help Desk y también el World Factbook. Y por el caso de estudios de mercado, pues cada organización de promoción comercial también tiene estudios de mercado. Les recomiendo ver los de PROMPERÚ, que están accesibles en exportemos.pe, en el CBI, que es la agencia de promoción de Holanda, en ProChile, en ProColombia, en ProEcuador, la Secretaría de México. Les recomiendo también ver ICETS de España, del Instituto de Comercio Exterior de España. Y lo que más me preguntan aquí, compradores internacionales. Bueno, estas hay algunas que son gratis como Tridge, TRIDGE, pero también hay otras como Hoovers, Penta o Panjiva, que también podrán encontrar compradores internacionales. Y herramientas logísticas, que no he querido ahondar en este tema, pero rutas marítimas que tiene PROMPERÚ, rutas aéreas, rutas terrestres, que también podrán darles una visión general, y herramientas financieras que también tiene PROMPERÚ, que podrían ser de bastante utilidad. De igual forma, he tratado de ser lo más claro posible en la presentación y presentarles algunos casos prácticos como también indicadores, pero el tiempo apremia. Pero esto es un poco de lo maravilloso que es el mundo de la inteligencia comercial, ¿no? Así que quedo atento a sus preguntas y respuestas y agradecerles por su tiempo. Espero que haya sido de bastante utilidad para ustedes. Ya me confirmarán en el chat. Así es, te agradecemos, Diego, por toda la información que nos has brindado y sobre todo, no se olviden que esta presentación va a ser compartida por correo electrónico y también lo van a encontrar disponible dentro del portal exportemos.p. Ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas, así que los invitamos a todos a que puedan formularlos a través del chat, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir comenzando con una primera pregunta. No sé si fue resuelta por parte de Lucero, pero nos dice, teniendo en cuenta que en el 2030, India se direcciona hacia la tercera economía del mundo, adicionalmente su crecimiento de personas longevas está en aumento, ¿qué productos sería recomendable poder ofrecer del Perú para brindar una buena oferta exportable? Muchas gracias de antemano.
Bueno, interesante ver un poco la importante relevancia que tiene India. Yo pienso que también a nivel de población va a ser bastante interesante verlo. Actualmente lo que, si mal no me equivoco y lo pueden respaldar también como información, nosotros exportamos productos tradicionales como oro, minerales de cobre, fosfatos de calcio, pero también hay una amplia oportunidad de mercado para los productos agroindustriales, ¿no? Como los arándanos, las paltas. Recordemos de que también los requisitos sanitarios nos ayudarán a entender un poco qué tipo de productos podrán ingresar. A veces hay bastante ilusión al firmar un tratado de libre comercio. Por cierto, con India está en negociación este tratado de libre comercio. Yo pienso que el principal paso es tener el tratado de libre comercio. Lo segundo será encontrar que suscribir algunos protocolos sanitarios para el ingreso de productos agroindustriales. Evidentemente con los textiles tenemos una competencia directa en India, ¿no? Pero yo pienso que podemos ir con los productos agroindustriales como el cacao, las uvas, las paltas, el caso de los arándanos, la quinoa. O sea, yo potenciaría un poco el sector de la agroexportación para el caso de la India y sobre todo que tenemos un montón de demanda insatisfecha por cubrir ahí por la gran densidad a nivel de la población. Y coincidentemente se cruza un año 2030 con el fin de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y habría que entrar en una reflexión de cómo seguir siendo un mercado diferencial y sostenible para adaptarnos. Mario ha mencionado un producto bastante interesante como la pitahaya, que también el passion fruit, los kiwis, aunque bueno, ustedes saben de que Australia, Nueva Zelanda son los principales productores de kiwi, pero ver la manera cómo poder también encontrar nuevos horizontes de productos, por ejemplo, los tipos de envases y embalajes, los dispositivos médicos, lo que corresponde a los ingredientes naturales para la industria cosmética, ¿no? El carmín de cochinilla, los aceites esenciales. Yo pienso que esto podría ser una gran oportunidad para el mercado indio. Perfecto. Siguiente pregunta por parte de Daniel. ¿Dónde puedo disponer de un formato para elaborar mi estudio de mercado? Bueno, yo les he recomendado de que en ProPerú, ProChile, ProEcuador podrían ahí encontrar una perspectiva del tipo de estudio de mercado, pero desde ya, siempre un resumen ejecutivo, tu problema, tus objetivos, tus principales mercados, oferta, demanda, requisitos de acceso a mercado, ferias, cultura de negocios. Este es un poco el prototipado, precios internacionales, analizar la oferta, la demanda, pero sobre todo entender también el análisis interno de la empresa y las variables macroeconómicas, políticas, sociales, entre otras. Ok, siguiente pregunta nos dice el señor Enrique Quesada. Muy buenas tardes, Diego. ¿Cómo saber los precios de un producto como termino en el precio del mercado? Bueno, yo pienso que lo más importante aquí es revisar siempre, bueno, uno puede estimar en base a las exportaciones, a las importaciones, a los precios por kilo de precios estimados, pero también es interesante ver cuánto se vende en destino y por eso les he dicho, busquen bastante la información que encuentran en los supermercados online para ver cuál es el precio final en destino y también encontrar los precios de la competencia, ver a nivel de cuánto vende la competencia a nivel internacional para poder establecer una estrategia de precios diferenciada y de acuerdo al tipo de mercado que nos estamos dirigiendo. Okay. Siguiente pregunta por parte de María del Pilar Cabrera. ¿Qué opina de Chile? ¿Cuál es su potencial para productos agrícolas? ¿Cuál es mi posición de Chile para productos agro? Pues evidentemente es una competencia directa. Chile es es uno de los mayores productores exportadores de frutas frescas en el mundo. Fundamentalmente se dirige a Estados Unidos, China, la Unión Europea. Su principal producto de exportación son las uvas frescas y ahora les hablaba de que hay un producto bastante importante y lo pueden buscar en Google ahora mismo y me lo pueden validar, que es el tema de la cereza.
ha batido récord en exportación de cereza y es altamente demandada por China. También es un principal exportador de manzanas y el segundo a nivel de arándanos. Tiene una importante producción de kiwi. Para lo que son vinos, el vino chileno también es uno de los principales productos exportados, con presencia en Estados Unidos, en China, en Reino Unido. Tiene una importante producción de productos secos y procesados como las nueces, las avellanas, las pasas, las ciruelas, y para los productos también de la hortícolas y agroindustriales como pueden ser el aceite de oliva, los tomates procesados, los jugos concentrados. Entonces hay un importante reto a nivel de exportación. Les he mencionado de que ha totalizado un valor de exportación al cierre del 2024 de más de 100.000 millones de dólares. Entonces hay que entender de que quizás ahora con el puerto de Chancay podemos sacar bastante provecho, ¿no? Y recuerden de que tanto Colombia, Perú, Chile son los mercados que son más abiertos al mundo, de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, por la apertura que tienen con los tratados de libre comercio, ¿no? En el caso de Chile nos llevan por delante por 2 mercados con 60 países. Entonces, interesante ver esta perspectiva. Y bueno, cerramos con esta última pregunta por parte de Noelia, que nos dice, ¿qué opinas sobre productos filtrantes, superfood? ¿Qué países serían atractivos? Bueno, esto es una tendencia bastante importante a nivel de la perspectiva de darle valor agregado, ¿no? Para entender los filtrantes, fundamentalmente son infusiones que pueden ir de hierbas y plantas con propiedades nutricionales, y al momento de adicionar los famosos superfoods, hablamos de un valor esencial, ¿no? Que es que nos estamos alineando a las nuevas tendencias de salud y bienestar, porque ahora ustedes saben que los consumidores buscan productos funcionales, antioxidantes y naturales. Por el otro lado, hablamos de una gran expansión del mercado de infusiones, sobre todo con crecimientos del té verde, las hierbas funcionales a base de cúrcuma, moringa y otras mezclas también innovadores. Hay un interés muy grande por lo orgánico y lo sostenible, por lo que varios países están dándole valor agregado a los productos sin pesticidas y químicos. En el caso de mercados más atractivos, pues es evidente que Estados Unidos es un gran mercado para productos naturales y saludables. Ya he visto en los mercados en punto de venta un gran crecimiento de infusiones, sobre todo con la matcha, la cúrcuma, el jengibre, la moringa. Y como canales, por ejemplo, pueden ver el Amazon, el Whole Foods o Walmart, donde ya se está distribuyendo estos productos, ¿no? En el caso de la Unión Europea, también he encontrado importantes infusiones o filtrantes en Alemania, en Francia, en Reino Unido, con la maca, el camu camu, que son otro tipo de productos, y con un interés de preferencia sin cafeína y que sean antioxidantes, ¿no? Y en el caso de China, pues esta versión de los tés es mucho más fuerte, por lo tanto la tendencia va hacia productos más premium, y puedes revisar esto en algunas plataformas como Alibaba o JD.com. Y bueno, ha sido todo por esta presentación. Agradecerte nuevamente, Diego, por tu participación como expositor. Y no sé si tuvieses algunas palabras de cierre. Sí, bueno, como siempre digo, ahí les estaba diciendo que ahí tienen mi correo electrónico diegocorton@gmail.com para que puedan preguntarme, atender algún tipo de pregunta, siempre abierto a poder apoyarnos, y de que en estas etapas de los estudios de mercado sean bastante juiciosos, indaguen, investiguen y que se apalanquen también en fuentes que siempre sean confiables, fiables, relevantes para sus negocios. Yo pienso de que ahora la posibilidad que tiene PROMPERÚ a través de la ruta exportadora o de los programas a nivel de promoción comercial, de estudios de mercado, pueden ser muy relevantes para ustedes como exportadores. Así que nada, me pueden seguir también a través de LinkedIn como Diego Corton para poder siempre publico estudios, información, noticias que pueden ser de interés. Así que nada, me ha tocado, a diferencia de otras veces, un público bastante entusiasta e interactivo en el chat. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a PROMPERÚ por la invitación.